comunicación telefónica a nivel nacional, porque ya lo tenemos al diputado nacional y ex ministro de Economía en línea. Hablamos de Ricardo López Murphy, que lo recibimos de la mejor manera en este minuto a minuto y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Nosotros aquí en este día no laborable, acompañando a la audiencia y también preguntarle a usted, desde ex ministro de Economía, ¿no? Después de un día no laborable, nosotros ahí hacíamos un repaso del tema de la informalidad, de que 6 de cada 10 jóvenes menores de 29 años no cuenta con un trabajo formal, y es una de las realidades que se van sujetas, ¿no?, a la situación económica que atraviesa el país. Sí, que requiere una política específica. Yo diría, está claro que el actual diseño del sistema laboral no está en condiciones de resolver ese problema. Y vamos a mí me parece que va a haber que hacer un cambio tanto en la política tributaria sobre el empleo de trabajo, como en el marco regulatorio para pymes y para empresas de menor porte, que son las que más emplean, como también generar un proceso de reentrenamiento de mucha gente que ha quedado desplazada, no solo en Argentina, en el mundo, por el ritmo de cambio tecnológico, y que probablemente lo que hacía ya no se hace, y hay que facilitar su reinserción en actividades distintas a las que en las que se había desempeñado. Me parece que es un problema complejo, sobre el cual hay ideas y propuestas. Con Alejandra Torres, una diputada nacional por Córdoba, hemos propuesto reformas significativas en esta materia, en términos de excluir a las pymes de las convenciones colectivas, permitir que la negociación ahí sea a escala individual. Yo he propuesto reemplazar la carga tributaria sobre el empleo, digamos, que acrece al sector empresarial, por un impuesto de otra naturaleza, de manera que permita resolver la informalidad. Y por supuesto es importante que reconozcamos que Argentina necesita un vigoroso desempeño de las exportaciones, de las inversiones y del empleo privado formal. Y eso, me parece a mí, tiene mucho que ver con lograr acumular reservas y lograr, digamos, generar un espacio en el sector externo distinto del que se está generando ahora. ¿Qué tal, diputado? Hugo Krasnobroda lo saluda. ¿Cómo le va? Bien. Le hago una consulta. Usted hablaba de la necesidad de una reforma tributaria y también una reforma laboral. En realidad, la mayoría de los partidos están tocando este tema, pero hay una fuerte oposición por parte de los gremios cuando escucha la palabra reforma laboral, creyendo que se le van a quitar derechos, digamos. ¿Esto es así? No se trata. De hecho, no los tienen ahora, porque, como bien decía su coequiper, la gente está en negro, está en la informalidad. Lo que yo propongo es al revés, es dar un tratamiento formal, con seguro de salud, con derecho jubilatorio, cambiar el financiamiento que hoy va a cargo de impuestos sobre el empleo por impuestos de otra naturaleza, y facilitar el periodo de prueba y los mecanismos paritarios de convenciones colectivas, de un modo tal que pequeñas empresas no estén sometidas a reglas uniformes a lo largo del territorio que no las soportan. Entonces, en realidad es generar, en su terminología, es generar derechos. Imagínense que nosotros a los 5 o 6 millones de informales lo volviéramos formales. Es una revolución de bienestar, de cobertura previsional, de cobertura sanitaria la que haríamos.
Totalmente. Ministro, le consulto, recién estábamos hablando previamente, también relacionado con el tema laboral, de que hay muy poca plata en el bolsillo de los consumidores, que no repunta el consumo masivo, de que empiezan a hablar de que la inflación de este mes, la inflación de abril, del mes pasado, sería todavía menor que la inflación de marzo pese a la salida del cepo. ¿Piensa que finalmente tuvo menos impacto en la suba de precios de lo que se esperaba la liberación del tipo de cambio? A ver, yo tiendo a mirar esas cosas en un horizonte temporal que no es semanal. O sea, yo miro a lo largo de un sendero de varios años. Yo tiendo a pensar que la inflación de este año estará cerca del 35%, va a ser inferior, muy inferior al año pasado, y es probablemente, es decir, a ver, no es 35 porque sí, vamos a expandir la cantidad de dinero al 50%. El año que viene la vamos a expandir al 35%. Yo digo, bueno, hay a lo mejor una inflación en alrededor del 20%, que es un progreso grande respecto al 35, y una de un dígito en el 2027 me parece que es plausible con el programa que se está llevando adelante. Ahora, a veces me parece que el gobierno tiene expectativas de éxitos fulminantes e inmediatos. Yo no los veo. Bien, preguntarle también, ya que justamente usted es economista, es conocedor y además profesor justamente en la materia, hemos tenido épocas muy caóticas y dentro de la historia de Argentina hay algunos que consideran que la situación va mejorando en comparación con otros años, otros que consideran que quizás con expectativas, ¿no? Tener un economista a cargo de la conducción de nuestro país podría haber mejorado, y quizás la mirada que tiene nuestro presidente no coincide con la realidad justamente que tienen los distintos sectores. ¿Usted qué opina respecto justamente a las políticas económicas que él planteaba durante la campaña y que intenta de alguna u otra forma ponerlas en prácticas, considerándose, ¿no?, el mejor economista del mundo? Sí, yo esas observaciones no las corroboré ni sostuve durante la campaña electoral y menos en la gestión de gobierno. Yo creo que una dosis de humildad, dadas las dificultades que tenemos y que vamos a tener, es una actitud prudente. Me parece que el país tenía una situación desesperante en materia fiscal, monetaria, de pagos externos, en diciembre del 23, que de un modo u otro fue afrontada. Creo que las expectativas desmesuradas sobre éxitos inmediatos no le hace bien ni al gobierno, ni al país, ni a la ciudadanía. A mí me parece que lo importante es que durante este periodo de gobierno se logre abatir la inflación y llegar hacia el fin del periodo de gobierno a inflaciones parecidas a las que tiene Brasil, Uruguay y Paraguay. Eso es lo que yo veo factible. Yo no veo factible eso de que vamos a tener un milagro a mediados del año que viene, todas esas cosas que usted escucha todos los días, sí. Y tampoco simpatizo con esos autoelogios. Vengo de otra cultura. Sí, mucho más moderada, digamos. Mucho más moderada. Digamos, a ver, usted no observa que los líderes del mundo ni de la región se autoelogien de esa manera, pero bueno. Es verdad. López Murphy, le consulto un tema que me parece muy interesante. Se armó todo un debate que no quedó claro para la sociedad, digo, entre los economistas seguramente sí, pero no para la gente. El presidente dijo que el crédito con el Fondo Monetario Internacional no va a generar deuda. Y todos salieron a decir que sí va a generar deuda. ¿Va a generar deuda? ¿No? ¿Por qué? Mire, a ver, depende cómo manejen la economía. La idea de los préstamos que hemos recibido es para los que no los gastemos. Para no gastarlos, lo que debe hacer el gobierno es comprar dólares sistemáticamente. Hasta ahora no ha estado comprando. No.
que es un punto importante de discrepancia que yo tengo con la estrategia gubernamental. Yo creo que hay que comprar todo lo que se puede lo más rápido posible. Yo diría que si la lógica es no usarlo como está en el programa, ahí no va a haber más deuda porque vamos a empezar a pagar deuda. Y sobre todo vamos a acumular muchas reservas. El programa implica, y yo creo que adecuadamente, una gran recuperación de reservas en los próximos 10 años, no ahora. Y una reducción de la deuda sustancial. Eso es lo que implica el programa. Ahora, las dudas que hay, yo a veces cuando discuten eso de la deuda, si sacamos la foto a hoy, yo digo, miremos esto en perspectiva. Si el gobierno se ajusta al programa, la deuda va a caer. Si el gobierno se ajusta al programa, vamos a aumentar enormemente las reservas. Si el gobierno se ajusta al programa, vamos a tener equilibrio o superávit en cuenta corriente. Si el gobierno se ajusta al programa, a mí me parece que el problema grave que hemos tenido se acabó. La verdad es que al comienzo no se han ajustado al programa. Usted recuerde que pedimos el apoyo de los organismos multilaterales para sanear el balance del Banco Central. Llegaron los préstamos y al otro día distribuimos utilidades al gobierno, como si el Banco Central tuviera ganancias. Si las hubiera tenido, no hubiéramos tenido que pedir ayuda para sanear el balance. Le decimos a la gente, 1,8 billones de pesos le pasó el Banco Central al Tesoro, como en las épocas de donde había emisión, ¿no? Bueno, es que era lo mismo que... Usted se acuerda del BLEN, era el BLEN de Massa, las ideas de Massa, los funcionarios... Bueno, no quiero martillar sobre eso, pero... el cumplimiento del programa es una definición muy importante. O sea, sería muy sano para nosotros, para la credibilidad, que el gobierno se dispusiera a cumplir el programa sin pedir waiver o perdones por sus incumplimientos. Si cumple el programa, yo tengo expectativas favorables, en el sentido que nos vamos a ver sometidos a un esfuerzo sistemático, sano, de crecimiento en base a exportaciones, inversión, a empleo privado. Lo saco un ratito, Ricardo, de la parte económica. Usted lo conoció al Papa cuando era cardenal. Entendemos de que hizo un cambio significativo. Quizás lo valorizamos tarde, ¿no? A la presencia del Papa y lo que era esta apuesta a nivel mundial, ¿no? Tener un representante argentino en la Iglesia Católica y los caminos que iba trazando, acompañando, porque tenía un compromiso muy grande con los más necesitados. Lamentablemente hemos visto que la comitiva que llegaba en representación argentina tenía personas como Sandra Petovelo y también a Patricia Bullrich, ¿no? Que poco han hecho por los más necesitados y que por el contrario tienen mano dura con los jubilados que con 90 y más de 90 años se acercan todos los miércoles a Congreso, y de esta manera usted justamente como diputado debe ver por la ventana, incluso en las calles, cómo es el desmanejo y el trato hacia estas personas que activamente han hecho un aporte significativo y que lamentablemente hoy se los ve postergados. ¿Cuál es su reflexión respecto a esto? A ver, primero respecto al cardenal y después sobre el problema previsional que tenemos. El cardenal y luego Papa, ¿no? Yo conocí bastante al cardenal Bergoglio allá a fines de los 90 y los primeros años del siglo actual. Interactué con él y es verdad que muchas veces tuve muchas discrepancias de opinión con él. He contado y lo he hecho públicamente que él me invitaba a los seminarios en la Universidad de El Salvador, en general cerraba él y muchas veces hemos sostenido opiniones diferentes sobre lo que había que llevar adelante o cómo enfrentar los problemas.
al mismo tiempo he rescatado su austeridad, su ascetismo, su vida congruente con sus expresiones. O sea, yo recuerdo visitarlo a él en la Curia Metropolitana en una atmósfera de ascetismo inolvidable para lo que eran las costumbres, o si usted quiere, la vestimenta que usaba el entonces presidente de la República. El contraste era increíble. Dicho esto, yo no lo visité cuando él fue papa y siempre tuve esa digamos, relación, si te quiere, ambivalente, de respeto y admiración por su conducta y su forma de actuar, y a veces una gran discrepancia sobre cuáles eran las políticas sociales eficaces. En términos de los problemas de la previsión social, Argentina necesita una reforma. Argentina, su sistema previsional está quebrado hace muchos años, funciona inadecuadamente, 75% de los jubilados no han hecho aporte. Necesitamos hacer una corrección a ese sistema, además por el envejecimiento, y esa corrección no se debe postergar por excusas electorales o de cualquier tipo. Argentina tiene que tener un régimen que sea actuarialmente sostenible, y esto yo lo he escuchado muy poco, tanto en los ámbitos parlamentarios como del Poder Ejecutivo. El régimen debe ser actuarialmente sostenible. Yo veo las reformas que hizo el presidente Lacalle, veo las necesidades de reforma que tenemos, y de eso no se habla. Ese es el comienzo para poder atender otros problemas. ¿Ok? ¿Usted está de acuerdo entonces con subir la edad jubilatoria? Yo diría, a ver, el presidente Menem había planteado que allá en el año 93, que se unificaran las edades de retiro de ambos sexos. El presidente de la Rúa lo reiteró en el año 2000. Me parece que en el 2025 está largamente debido normalizar eso, como lo ha hecho Uruguay, ¿no? No estoy pidiendo algo que sea normal. Está muy bien. Y creo que hay que hacer una reforma de más envergadura que esa para darle coherencia y consistencia. Si usted quiere investigar mi opinión, está publicada en Ideas de la Nación del 2 de diciembre del 2023. Yo haría una reforma muy parecida al sistema español y sueco, donde usted tiene una cobertura mínima y una cobertura que va creciendo con los aportes que usted realizó. Eso me parece que es la solución más práctica. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por este contacto con el Tribuno de Jujuy, con FM Sol, y bueno, estaremos en comunicación en cualquier otra ocasión. Gracias a usted. Abrazo grande. Bueno, ahí dialogábamos con uno de los economistas, como bien lo planteábamos, ha sido profesor, ha sido destacado, ¿no?, por la universidad, por el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, académico, actual diputado nacional, pero también ministro. Pasó por defensa, infraestructura, obras públicas y también economía, algo que importante como para tenerlo en cuenta, como conocedor también de la materia. Sí.